Vin siempre había sido un hombre acostumbrado a la rutina, a las horas inacabables frente a pantallas que poco a poco se convirtieron en su refugio, tras un pasado que prefería enterrar. El ejército, con sus rigores y la inesperada tragedia que marcó su destino, parecía un capítulo cerrado. Sin embargo, ese accidente que terminó con su pierna herida y la necesidad de dejar la vida castrense, le había dejado más que cicatrices físicas. La sombra de la soledad, las noches sin dormir y la lucha contra una adicción que se empeñaba en consumirlo. Fue entonces cuando encontró el cibercafé, ese pequeño local a la vuelta de la esquina, casi olvidado por el tiempo, donde podía perderse entre ediciones de video y la monotonía de un trabajo que no exigía demasiado, pero que le daba la paz que tanto necesitaba. La reapertura del cibercafé tras unas semanas cerrado por mantenimiento fue una noche particularmente silenciosa. Vin, como de costumbre, era de los primeros en llegar. Las luces de neón apenas iluminaban la estancia y el aire tenía ese olor peculiar a circuito y papel quemado. Fue entonces cuando notó la bolsa negra, simple, sin marcas, olvidada bajo una de las mesas cercanas a la entrada. Por un instante pensó en entregarla, pero la curiosidad pudo más. La recogió con cuidado, sin hacer ruido, y la metió en su mochila con la intención de revisarla en casa. Al llegar a su apartamento, un lugar modesto con las paredes adornadas por pósters de viejas películas y gadgets desarmados, Vin abrió la bolsa. Dentro encontró una laptop de alta gama, con una carcasa metálica y un brillo extraño en su pantalla apagada. Junto a ella un teléfono Android sin pantalla de bloqueo, como si su dueño hubiera querido que cualquiera pudiera usarlo. Encendió primero la laptop. El sistema operativo que apareció no era el habitual Windows o Linux. Era un entorno personalizado, oscuro, minimalista, con una interfaz que parecía diseñada para un usuario experto. Vin navegó por las carpetas hasta encontrar una que llamó su atención. Dentro había una sola imagen, una captura de pantalla de un foro de la Deep Web. En ella se mostraba un mensaje inquietante. ¿Sabes quién eres? Y un número telefónico que parecía más un código que un número común. Su corazón aceleró ligeramente, no por miedo, sino por esa mezcla de intriga y adrenalina que solo lo desconocido puede provocar. Decidió investigar más. En otra carpeta llamada Pics halló una serie de fotografías. Algunas eran paisajes extraños, desolados y hermosos a la vez, pero lo que realmente le sobresaltó fue la foto del cibercafé donde trabajaba. La imagen estaba tomada desde una esquina, mostrando la disposición de las mesas y, en la penumbra, una sombra que parecía vigilar. Era imposible que alguien pudiera haber tomado esa foto sin estar dentro del local. ¿Quién? ¿Cómo? El pensamiento se volvió obsesivo. Intentó llamar al número del mensaje. El teléfono vibró varias veces y luego la llamada fue desviada a un buzón de voz genérico. Volvió a marcar sin éxito y poco a poco el número empezó a aparecer en sus pensamientos durante el día. No solo eso, su red doméstica comenzó a mostrar signos de intrusión. En los registros del router, dispositivos desconocidos se conectaban por breves momentos, como sombras pasando a toda velocidad sin dejar rastro. Su teléfono, además, comenzó a recibir llamadas de números bloqueados. Al contestar, solo escuchaba un zumbido constante, perturbador que parecía intentar atravesar la realidad. Una noche, mientras editaba un video en el cibercafé, Vin sintió una presencia extraña. La atmósfera se volvió densa, las luces parecían parpadear con un ritmo irregular y de repente, la pantalla de la computadora que usaba mostró una transmisión en vivo. Pero no era cualquier transmisión, era él mismo, sentado, concentrado en su trabajo. En la esquina de la sala, apenas visible, una figura borrosa parecía observarlo con ojos que no parpadeaban. Un escalofrío recorrió su espalda y, sin pensarlo dos veces, apagó la pantalla y salió del lugar con prisas. Los días que siguieron fueron una espiral descendente. Vin evitó el cibercafé, dejó de usar la laptop y tiró el teléfono Android en un contenedor lejos de su casa. Pero la sensación de ser vigilado no desapareció. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta y la paranoia comenzó a carcomerlo. Evitaba cualquier contacto con la Deep Web, pero sabía que ese mundo oscuro, lleno de secretos y sombras, lo había marcado para siempre. En la soledad de su habitación, en el silencio de la madrugada, podía jurar que una presencia lo acechaba,
que alguien o algo estaba más cerca de lo que podía imaginar. Mientras la realidad y la paranoia se entrelazaban, Bean comenzó a comprender que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar tan fácilmente, y que en la red oculta, en ese oscuro rincón llamado Deep Web, no solo se esconden secretos, sino también vigilantes que no perdonan. Los días se convirtieron en semanas, y Bean intentaba retomar una vida normal, pero la sombra del cibercafé y la bolsa negra seguía persiguiéndolo. Cada vez que encendía su computadora personal, sentía que alguien más estaba ahí, mirando a través de la pantalla, esperando. Intentó buscar ayuda, pero no encontró a nadie en quien confiar. Sus antiguos amigos del ejército no entendían el problema, y los técnicos con los que habló solo le sugirieron cambiar de red o formatear su equipo, soluciones que él había probado sin éxito. Una madrugada, mientras revisaba sus correos, recibió un mensaje anónimo. Solo un archivo adjunto, sin texto. Era un video. Lo abrió con miedo y curiosidad. La imagen mostraba su apartamento desde el exterior, capturado por una cámara oculta. En el video se veía claramente cómo una figura encapuchada se movía dentro de su casa, pero no había rastro de la persona en realidad. El miedo se apoderó de Bean. Ya no estaba solo. Entonces, la realidad comenzó a desdibujarse. Las llamadas anónimas, los dispositivos intrusos y las imágenes del foro en la laptop parecían formar parte de un juego macabro. Intentó apagar su celular, desconectarse de internet, mudarse a otro lugar, pero nada funcionaba. Era como si alguien supiera cada movimiento que hacía, cada pensamiento que tenía. La pregunta que la laptop había mostrado una y otra vez, ¿sabes quién eres?, resonaba en su mente con un peso insoportable. Una noche, incapaz de soportar más, Bean decidió enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. Volvió al cibercafé, el único lugar donde todo había comenzado. Entró con la mochila vacía, sin la bolsa negra ni los dispositivos. El local estaba cerrado y desierto, pero en la pantalla de una de las computadoras aún brillaba una ventana abierta, mostrando un foro oscuro, el mismo del mensaje inicial. De repente, la transmisión en vivo comenzó de nuevo. Esta vez no era solo él. Vio su reflejo, pero detrás de él apareció la figura borrosa, ahora mucho más clara y cercana. La voz apareció en los altavoces, ronca y distorsionada, preguntando, ¿sabes quién eres, Bean? Bean cayó de rodillas. La respuesta le vino con una claridad terrible. No solo era un vigilado o un blanco aleatorio, era un eslabón en una cadena que él nunca quiso entender. Su accidente, su adicción, su retiro al anonimato digital, todo había sido parte de un plan que trascendía su voluntad. Entonces comprendió la verdad. Él había sido manipulado para proteger algo, para ocultar algo que la Deep Web había revelado y que aquellos poderosos vigilantes no podían permitir que saliera a la luz. La bolsa negra, la laptop, el teléfono, eran solo herramientas para atraerlo de vuelta, para mantenerlo en el juego. La figura borrosa se acercó más, y Bean sintió que sus ojos se volvían pesados, que la realidad se deshacía a su alrededor. Antes de perder el conocimiento, escuchó un último susurro. Bienvenido de nuevo. Al despertar, Bean estaba en un lugar distinto. Una habitación blanca, sin ventanas ni puertas visibles, solo la laptop delante de él, encendida y mostrando un cursor parpadeante en una pantalla negra. Su identidad se había disuelto y lo que fuera Bean había desaparecido para siempre. Desde ese día, nadie volvió a saber de él. El cibercafé cerró sus puertas definitivamente y la bolsa negra nunca apareció por ningún lado. Pero en los rincones más oscuros de la Deep Web, algunos usuarios susurran la historia de un hombre que fue atrapado por una red invisible, un vigilante silencioso que habita en la sombra de las conexiones perdidas y los secretos olvidados. Y si alguna vez encuentras una bolsa negra o una laptop con un sistema desconocido, recuerda, hay preguntas que es mejor no hacerse, porque en la Deep Web, a veces, el que observa es más real que la realidad misma. La fascinación por lo oculto siempre ha sido una constante en la historia humana, y en el vasto mundo digital, esa búsqueda se traduce en navegar por capas cada vez más profundas y oscuras de la red. Desde los primeros días de Internet, existieron rumores y leyendas sobre lugares tan recónditos que solo unos pocos elegidos podían acceder a ellos. En el centro de esas historias, la Marianas Web se alzaba como la frontera última, el abismo digital más insondable,
comparable a las fosas oceánicas que dan nombre a esta leyenda. Todo comenzó con un usuario anónimo que se hacía llamar Fake Fackington. Para muchos, solo era otro curioso en la interminable maraña de foros de la Deep Web. Pero su relato fue distinto. Sus palabras se dispersaron en los rincones más oscuros de Internet, desatando un oleaje de interés y escepticismo a partes iguales. Fake Fackington afirmaba que, en los albores de la web profunda, cuando los términos Deep Web y Darknet aún eran desconocidos para la mayoría, logró llegar a un nivel del que nadie hablaba abiertamente. Un lugar donde la información no solo estaba oculta, sino sellada tras capas de cifrado y enigmas que solo la mente más audaz podría desentrañar. Su viaje comenzó como el de cualquier explorador digital, navegando por enlaces ocultos, accediendo a foros crípticos llenos de usuarios que se comunicaban en jerga codificada, compartiendo archivos que parecían sacados de novelas de conspiración. Pero pronto, la rutina se convirtió en algo distinto. En uno de esos rincones virtuales, encontró un portal hacia un directorio desconocido, un espacio lleno de documentos escaneados y faxes que contenían registros médicos y militares. Los archivos parecían relatar experimentos con sujetos humanos, pruebas clandestinas y operaciones secretas ejecutadas por organizaciones que no querían ser vistas. No era solo información, era un mosaico de secretos que hacían temblar la línea entre la realidad y la ficción. Pero lo más inquietante sucedió cuando un archivo nuevo apareció de la nada. Titulado 1-.hell o-ther.html. Parecía un simple texto plano, pero su contenido resonó como una advertencia. «Nos vemos», decía. No había firma ni contexto, solo esa frase corta que rompía la barrera entre la curiosidad y el peligro. Fake Fackington sintió un escalofrío recorrer su espalda y cerró el navegador inmediatamente, como si aquel mensaje hubiese activado un mecanismo invisible. Sin embargo, la máquina comenzó a comportarse de manera extraña. Archivos desaparecían sin explicación, mientras la pantalla se inundaba con destellos de imágenes distorsionadas, rostros deformes, figuras que parecían observar desde la sombra, y lugares que, aunque familiares, no podían ubicarse en ningún mapa conocido. La realidad digital se mezclaba con pesadillas visuales que se repetían en ciclos inquietantes, atrapándolo en un juego del que no podía escapar. Los días siguientes no trajeron calma, sino más preguntas. Fake Fackington recibió un correo sin remitente, en cuyo adjunto había una foto de su propia casa, tomada desde la calle. Esa imagen no solo confirmaba que alguien lo vigilaba, sino que el alcance de esa vigilancia superaba los límites de lo lógico y tangible. En los foros, muchos calificaron su historia como un simple trolleo o una farsa creada para atraer atención, pero para él, el terror era muy real. El relato de Fake Fackington no solo alimentó la leyenda de la Marianas Web, sino que sembró una semilla de inquietud en quienes se atreven a explorar más allá de lo conocido. ¿Qué secretos se esconden en ese abismo digital? ¿Quién o qué vigila desde las sombras de la red? Y sobre todo, ¿qué precio puede tener la curiosidad en un juego donde las reglas son invisibles y el peligro es absoluto? Aunque muchos decidieron cerrar sus navegadores y alejarse de esas profundidades, otros siguieron el rastro, atraídos por el misterio y la promesa de conocer lo desconocido. Pero en ese viaje, no todos vuelven. Y para quienes logran regresar, el recuerdo es una cicatriz imborrable, un eco oscuro que persiste en sus mentes, recordándoles que en las Marianas Web, la línea entre el explorador y la presa puede desvanecerse en un instante. La inmersión en la Marianas Web no era simplemente un acto de abrir enlaces secretos, era un proceso casi ritualístico, una serie de pasos meticulosamente planificados y ejecutados con precisión quirúrgica. Fake Fackington había aprendido que no bastaba con tener el software adecuado o las claves correctas. Había que entender el lenguaje críptico que permeaba cada mensaje en esos foros, descifrar códigos que parecían mezclas de jeroglíficos modernos y antiguos, y seguir pistas escondidas en archivos aparentemente inocuos. Al avanzar por esa espiral digital, su realidad cotidiana empezó a diluirse. La pantalla se transformaba en un umbral hacia otro mundo, donde la lógica convencional se retorcía y las leyes que regían la vida normal parecían desvanecerse. Las noches se hicieron largas y los días, borrosos. Se aisló de amigos y familiares, obsesionado con cada nuevo archivo que aparecía.
con cada línea de código que podía desentrañar. Los documentos que descubrió en aquel directorio no solo relataban experimentos, algunos contenían registros de vigilancia masiva, esquemas de control mental y comunicaciones interceptadas que parecían provenir de agencias de inteligencia olvidadas por la historia oficial. Había testimonios grabados en voz de personas que aseguraban haber sido sujetos de pruebas secretas, pero todos estaban codificados con claves imposibles de romper para el ojo inexperto. Fake Fackington se dedicó a estudiar esas claves, convencido de que detrás de ellas se ocultaba una verdad que debía salir a la luz. Sin embargo, conforme se adentraba, las fronteras entre la curiosidad y el miedo comenzaron a difuminarse. La computadora, que en un principio era solo una herramienta, empezó a comportarse como un ente autónomo. El cursor se movía solo, abriendo ventanas y cerrando programas sin intervención humana. Los altavoces emitían susurros apenas audibles, fragmentos de conversaciones en idiomas que él no reconocía, pero que parecían tener una tonalidad amenazante. La casa donde vivía parecía observarlo desde cada sombra, y la sensación de estar siendo vigilado se intensificó con cada día que pasaba. El correo anónimo que contenía la foto de su casa fue la línea que rompió su cordura. No sabía cómo alguien había podido acceder a esa información privada, ni quién era el observador invisible que había traspasado todas sus barreras de seguridad. Empezó a apagar sus dispositivos, desconectarse de Internet, pero el daño ya estaba hecho. Cada vez que encendía la computadora, la pantalla mostraba mensajes crípticos, como si la red misma le hablara, recordándole que no podía escapar. La paranoia fue su compañera constante. Comenzó a notar pequeños cambios en su entorno, objetos que se movían ligeramente, luces que parpadeaban sin razón y un zumbido sutil que parecía emanar de las paredes. Sus sueños estaban invadidos por imágenes perturbadoras, figuras encapuchadas, pasillos interminables, rostros que se distorsionaban hasta volverse irreconocibles, y siempre terminaban con esa misma frase: «Nos vemos». Mientras la realidad y la pesadilla se entrelazaban, Fake Fackington se preguntaba si la Marianas Web era realmente un lugar o una entidad, un programa diseñado para atrapar a quienes se aventuraban demasiado lejos, o quizás una red de inteligencia artificial que observaba y aprendía de sus víctimas. La incertidumbre lo consumía, y con ella, la necesidad de encontrar una salida, o al menos comprender lo que había desencadenado. Su historia se dispersó por foros y chats, y aunque muchos la tacharon de ficción, un grupo reducido de usuarios comenzó a compartir experiencias similares. Desapariciones de archivos, mensajes extraños, imágenes que aparecían sin explicación. Algunos aseguraban haber sentido presencias digitales que traspasaban la pantalla. Otros confesaban que después de visitar ciertos enlaces de la Marianas Web, sus dispositivos comenzaron a fallar de formas inexplicables. La leyenda creció, alimentada por relatos anónimos, teorías conspirativas y la atmósfera de terror que rodea a cualquier misterio sin resolver. La Marianas Web se convirtió en un mito moderno, un abismo que atrae a quienes buscan la verdad oculta bajo capas de cifrado y silencio. Pero también es un aviso. Hay lugares en la red donde la curiosidad puede costar más que un simple susto, donde la información que se revela no solo cambia tu mundo digital, sino que puede alterar la percepción misma de la realidad. Con el paso de las semanas, Fake Fackington se volvió una sombra de sí mismo. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba, y su mundo se redujo a la luz parpadeante del monitor y el eco constante de ese mensaje ominoso: «Nos vemos». Finalmente decidió abandonar su apartamento, dejando atrás sus dispositivos y todas las pistas que pudieran vincularlo con la red profunda. Pero la Marianas Web no lo soltó. En su última aparición en línea, publicó un mensaje críptico: «No es un lugar, es un ente. Se alimenta de la curiosidad y la información. Atrapa a quien se acerca demasiado y lo convierte en parte de su código». Desde entonces, ningún rastro de Fake Fackington apareció en la red. Los pocos que intentaron seguir sus pasos en la Marianas Web desaparecieron también, algunos mentalmente perturbados, otros simplemente borrados de sus comunidades digitales. La leyenda permanece oscura y silenciosa, como un abismo digital que promete secretos más allá de la comprensión humana. Una advertencia para quienes se atreven a hurgar en lo prohibido, porque en las profundidades de la Marianas Web, la curiosidad no solo mata al gato,
sino que puede borrar al explorador. Y si alguna vez recibes un archivo titulado 1-hello-there.html con un mensaje que dice "nos vemos", recuerda, quizás no es una invitación, sino una sentencia. La primera vez que Darkseeker encontró el enlace, pensó que era uno más entre la marea de sitios falsos y estafas que saturaban los foros de Tor. Había pasado años navegando en las capas ocultas, buscando sacos de datos, información filtrada y alguna que otra verdad enterrada. No era un inocente. Sabía distinguir un cebador de una trampa, un rumor de una pista. Pero aquella entrada, enterrada en un hilo que hablaba de subastas exclusivas, llevaba una firma distinta. No era el título lo que lo atrajo, era la insistencia, el eco de quienes decían haberlo visto y luego desaparecido de las conversaciones. El mercado de los niños, decía la línea de asunto, y una advertencia en latín mal traducida acompañaba el hipervínculo. Quien mira ya está dentro. Al principio creyó que era un elaborado juego psicológico, una performance para atraer clics. Se preparó como siempre, máquina virtual, múltiples capas de VPN encadenadas, navegador aislado, y una nueva identidad digital limpia como papel en blanco. Pasó por el ritual de autenticación. No era fácil. Capas de acertijos semánticos, pruebas de paciencia que combinaban criptografía básica con referencias a eventos mortales que nadie fuera del círculo íntimo conocería. Las respuestas correctas abrían puertas, cada una más profunda, hasta que el portal se desplegó. Una página de apariencia fría, sin logos, con tipografía sin serifa, un fondo gris pálido y un menú que solo tenía una palabra: catálogo. Lo que vio rompió cualquier expectativa. No se trataba de un texto críptico ni de archivos ocultos. El catálogo era un inventario. Cada entrada era una ficha: edad, género, origen étnico, rasgos físicos, habilidades, algunas extrañas, otras simples, y un precio. No se mencionaban nombres, solo códigos y descripciones que dejaban espacio para la imaginación, y sin embargo todo era demasiado concreto. La primera ficha que abrió describía a Código 042, una niña de 7 años, ojos café, cabello falto de brillo, con una cicatriz en la ceja izquierda. El precio era una cifra que quemaba: $35,000 por entrega discreta. La segunda era un niño de 13 años, delgado, de origen rural, con habilidades de supervivencia básicas, etiquetado como fácil de reentrenar. No había imágenes en ese primer nivel. Solo después, tras pasar una verificación emocional que consistía en responder una serie de preguntas sobre su propia infancia y sus traumas, las fotos empezaron a descargarse lentamente. Las imágenes no eran pornográficas. Eso hubiera sido demasiado obvio y fácil de denunciar. Eran fotografías de lugares cerrados, habitaciones sin nombre, con colchones raídos y paredes con desconchones. Los niños aparecían en ellas en posiciones formales, sosteniendo objetos pequeños, miradas que se sostenían entre la incredulidad y el vacío. Algunos estaban cubiertos con mantas sucias, otros con ropa demasiado grande o demasiado pequeña. Había algo en la composición que demostraba un dominio extraño de la exhibición. No era una presentación de abuso explícito, sino la exposición de la mercancía, como si el horror fuera un inventario sin alma. Los precios variaban según un desglose cobarde: dificultad de adquisición, personalización del destino, exclusividad del perfil. La configuración permitía filtrar por edad, distancia geográfica, con pseudo-geolocalización oscura, y hasta por temperamento previsto. Darkseeker intentó racionalizarlo. Buscó rastros, trazas, huellas. Era una estafa de alto nivel para extraer criptomonedas a cambio de shock, una operación de desinformación para atrapar a los morbosos que luego serían expuestos. Empezó a recopilar datos. Creó cuentas falsas en foros paralelos. Hizo preguntas camufladas en hilos que hablaban de tráfico de influencias y nuevas formas de monetizar el horror. No obtuvo respuesta directa, pero un patrón emergió. Menciones veladas a clientes antiguos que habían cambiado de mercado y a aquellos que vieron demasiado. Alguien le dejó un mensaje en un canal codificado: no es un show, es real, apágalo todo. Era demasiado tarde. La curiosidad lo había arrastrado más allá de su propia ética profesional. Hizo lo que tenía que hacer. Buscó corroboración. Localizó un nombre enterrado en una conversación oscura.
Un intermedio que decía haber sido testigo de un intercambio en el que un niño desapareció de su pueblo sin dejar rastro. No dio muchos detalles, solo envió una imagen borrosa de una habitación con marcas en la pared y una nota escrita a mano que decía: ellos miran por fuera, tú decides si miras adentro. La línea entre el observador y el observado comenzó a difuminarse. Fue al intentar salir del sitio cuando la pantalla se congeló. Un cuadro emergente apareció sin animación. Texto blanco sobre negro. Simple, directo. Su dirección IP. El modelo de su laptop. Una captura de pantalla de su fondo de escritorio actual. Un número de teléfono que no reconocía, seguido de una frase: sabemos quién eres, no hagas preguntas. A diferencia de otras advertencias que había recibido en su carrera, esta no estaba disfrazada. No había humor. No había amenaza explícita de violencia física. Solo un recordatorio de su exposición y el silencio pesado de una vigilancia que no se desconectaba. Cerró todo. Apagó la máquina. Se recostó en la oscuridad de su departamento, el murmullo de la ciudad filtrándose como lo haría un recordatorio constante de que la vida seguía afuera, indiferente a la tormenta interna. Intentó ignorarlo, pero los hilos nunca abandonan por completo. Al día siguiente, su correo electrónico, previamente limpio, comenzó a llenarse de mensajes con archivos zip cifrados. No contenían nada en claro, solo una imagen en miniatura que, al abrirla con un visor encriptado, mostraba una foto de su vecindario tomada desde un ángulo imposible, desde dentro de su propio apartamento, captada con un detalle que no podía explicar. La imagen estaba etiquetada: fuiste advertido. Darkseeker no volvió a encender su computadora principal por días. Usaba una vieja laptop sin cámaras ni micrófonos, adquirida en efectivo en mercados de segunda mano, y se comunicaba a través de canales fragmentados. Intentó contactar a un periodista independiente que conocía, alguien que había investigado redes de corrupción digital, sin revelar demasiado. Le dejó una declaración vaga: hay un sitio, no es ficción, hay una lista, no solo desaparecen datos, desaparecen cuerpos. El periodista respondió con un tono de cautela: si esto es auténtico, puedes ser el próximo en su lista. Envíame pruebas sin exponerte. ¿Tienes algo físico, un contacto? En paralelo, Darkseeker empezó a notar pequeños signos en su entorno. No eran amenazas directas, pero sí recordatorios sutiles de observación. Un coche estacionado fuera de su edificio que cambiaba de posición sin patrón. Una silueta reflejada en una ventana durante la madrugada que se disolvía cuando él la buscaba. Y el sonido casi imperceptible de pasos sobre la cornisa del techo, como si alguien caminara exactamente cuando él dejaba de moverse. Su paranoia se alimentaba de la verdadera posibilidad de que ya no existiera una línea clara entre la red y su vida física. Decidió que la única manera de moverse era ocultarse no solo en la red, sino en la realidad. Vendió casi todo lo que tenía, cambió de dirección, de número, de rutina. Se mudó a una ciudad distante, con una identidad construida con filtros múltiples. Pero incluso lejos los correos llegaron. Fotografías nuevas, su nueva fachada, una esquina de la calle donde compraba café, reflejos de su sombra en una vitrina. Un mensaje adicional: no puedes huir de la red que te vio nacer. El mercado no olvida. La historia se difundió lentamente. Algunos dicen que Darkseeker se retiró completamente, que vive en una cabaña en algún lugar sin señal, sin internet. Otros susurran que lo vieron de nuevo en hilos oscuros, cambiando su nombre, intentando ayudar a otros a no caer como él. Lo que nadie puede confirmar con certeza es que era real y que era el producto de la paranoia. Yo, que recojo su testimonio, me pregunto si el acto de contar su historia lo reexpone, porque mientras leía sus mensajes, noté una dirección postal escondida entre líneas, una pista casi imposible de encontrar. Si la sigo, podré saber cuán profundo llega el mercado, pero también sé que, en ese mismo momento, alguien más puede estar viendo lo mismo. Entonces lo hice. Seguí la pista. La dirección estaba oculta en una línea aparentemente rota, como si hubiera sido escrita a propósito para ser ignorada por los programas de rastreo, pero reconocible para un ojo entrenado. Era un conjunto de coordenadas que llevaban a una pequeña localidad en Europa del Este. No un lugar conocido por el turismo ni por el tráfico de personas, sino una aldea casi borrada de los mapas modernos. Crucé fronteras con nombres falsos,
Llegué en autobuses desvencijados y coches alquilados sin contrato. Todo lo que llevaba conmigo era una mochila, un teléfono quemador y un SSD encriptado con los archivos que Darkseeker había dejado atrás. La aldea tenía un solo café abierto, una tienda de comestibles que funcionaba solo por la mañana y una carretera sin asfaltar que bordeaba un bosque denso. No había nada y sin embargo todo encajaba. Las fotos que recibí días antes, las esquinas, los postes, las sombras, estaban ahí. Había estado viendo ese lugar sin saberlo. Me adentré por el sendero de tierra al anochecer. El aire era pesado y el bosque completamente en silencio. No había viento ni insectos, solo el crujido de mis pasos y mi propia respiración. A medio kilómetro encontré lo que parecía una casa abandonada. Techos rotos, ventanas tapiadas desde dentro. Pero la puerta principal estaba curiosamente limpia. Como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Entré. No había muebles. Solo una silla en el centro, y frente a ella, una vieja laptop conectada a un generador ruidoso. Cuando la encendí no arrancó un sistema operativo común. Era un entorno diseñado a medida. Una interfaz de comandos sin marcas, que automáticamente me llevó a un nodo oculto en la Deep Web. No necesitó credenciales, era como si la máquina me hubiera estado esperando. En la pantalla apareció un mensaje. Darkseeker ya no está, pero el mercado vive. Luego una carpeta se abrió sola. Pedidos activos. Había cientos. Cada uno con una imagen de un niño, una descripción y un estatus. En tránsito, confirmado, disponible, desaparecido. Había uno al final marcado como reservado, con una foto distinta, la mía. Una imagen reciente, tomada frente al café de la aldea. El archivo estaba etiquetado con la fecha del día siguiente, y debajo, una leyenda. Entrega local, cliente premium. El generador se apagó de golpe. La pantalla chispeó y murió. En el silencio absoluto escuché pasos en el piso de arriba. Pero ya no tenía a dónde huir. Porque en ese instante lo entendí. El mercado no era solo un sitio en la Deep Web. Era una red viva. Era una red que se alimentaba de quienes la encontraban. Yo no había ido a investigar. Había sido guiado como todos los anteriores. Y al igual que ellos, yo también era un producto más. La Deep Web nunca fue el infierno. Era solo el vestíbulo. El infierno empieza cuando te das cuenta de que no puedes desconectarte. No sé exactamente qué día ocurrió. Solo que era de madrugada y mi cuarto estaba bañado por la luz azulada de mi monitor. Me llamo Kik299 en Reddit, pero eso ya no importa. Esa noche, como tantas otras, me sumergí en la Deep Web, buscando algo raro, algo distinto. Usaba Tails y accedía a Tor por costumbre, con varias capas de VPN, y aún así sabía que todo era un juego de confianza falsa. Lo hacía por el morbo, por esa sensación de estar viendo lo que nadie debía ver. Pero esa noche me pasé de la raya. En un foro llamado Nocturnus Gate, uno de los más antiguos que conocía, apareció un post que no había visto antes. Transmisiones en vivo únicas. No compartas el link, solo para los que no temen ver. El post tenía una calificación negativa, pero aún así decenas de comentarios seguían activos. Muchos eran cuentas nuevas, otros parecían bots. Solo uno me llamó la atención. Lo vi. Ahora no duermo. Pero sí, fue real. Eso me bastó para hacer clic. El enlace me llevó a una página completamente negra. Solo había un cuadro de video en el centro y un contador de espectadores. 1. Al principio no mostraba nada, solo una especie de niebla. Pensé que era una transmisión muerta, pero al cabo de unos segundos la imagen comenzó a aclararse. Mi habitación. Era mi habitación. Reconocí la silla negra, la lámpara que siempre dejo torcida, incluso el vaso de agua a la derecha del teclado. Todo igual, todo exacto. Pero lo peor no era que estuviera viendo mi habitación en tiempo real. Lo peor era que yo estaba sentado en esa silla, mirándome desde fuera. Y detrás de mí, apenas visible por la poca luz, una silueta, algo más alto que yo, algo que no debía estar ahí. Me congelé. Me giré de golpe, nada. La silla rechinó con violencia, mi corazón iba tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Volví a mirar la pantalla. La transmisión seguía, y seguía mostrándome a mí. Pero ahora ya no había una silueta, sino que la cámara parecía moverse, como si alguien estuviera sosteniéndola. Intenté cerrar el navegador. No reaccionaba. Alt plus F4. Nada.
Ctrl Alt Sub, pantalla negra. De pronto en la misma página comenzó a desplegarse un chat. Anon 2981. Te vemos. Mirror Loop. No mires atrás. Ruth. Estás solo, ¿verdad? Intenté apagar la torre. Desconecté el cable de alimentación. Silencio. Por primera vez sentí verdadero terror. Ese que no viene de un susto, sino de saber que alguien en algún lado estaba jugando contigo. Un tipo de miedo que no se apaga con la luz. Después de unos minutos de completa oscuridad, encendí de nuevo el equipo. Todo parecía normal. Corrí un escaneo de malware. Nada. Revisé las conexiones abiertas. Cero actividad. Era imposible. Pero todo había pasado. Cubrí la webcam con cinta negra y desconecté el micrófono. Dormí en el sofá con la televisión encendida como si eso pudiera protegerme. A la mañana siguiente entré de nuevo a Reddit para contar lo ocurrido. Mi post se viralizó rápidamente. Algunos me creyeron, otros me dijeron que era falso. Pero lo peor fueron los comentarios que parecían venir de usuarios reales y decían cosas como: eso es normal en la Deep Web. Lo que viste no fue un video, fue una transmisión directa. Te encontraron. Buena suerte, durante las siguientes semanas comenzaron a pasar cosas extrañas. Recibía correos con enlaces cifrados que no podía abrir. Aparecían dispositivos conectados a mi red doméstica con nombres aleatorios como Watcher 1 o Observer 003. Un día, sin estar en casa, recibí una notificación. Tu cámara está activa. Lo ignoré. Luego otra. Alguien está viendo tu transmisión. Pero no tenía ningún programa abierto. Volví a formatear todo el sistema, cambié el router. Desconecté cada aparato inteligente. Aún así, cada noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada, se activaba una transmisión. No en mi navegador, sino en una ventana flotante, como si no dependiera del sistema operativo. A veces solo mostraba estática. Otras veces mi habitación desde ángulos imposibles. En una ocasión, vi la transmisión desde el punto de vista de lo que estaba debajo de mi cama. Fue la última vez que dormí en ese cuarto. Empecé a moverme de lugar. Primero con amigos, luego hoteles. Incluso apagué mi teléfono y usé solo dispositivos nuevos, desconectados de la red. Pero siempre, al cabo de unos días, la transmisión reaparecía. A veces mientras veía Netflix, otras veces en la pantalla de inicio de Windows, incluso cuando la computadora estaba en reposo. Y el chat siempre aparecía. Mirror Loop. Pensaste que podías escapar. Anon 2981. Aún te vemos. Ruth, voltea. Comencé a obsesionarme con los detalles. Intenté rastrear el enlace original en Nocturnus Gate, pero el post había sido eliminado. No solo eso, el usuario que lo publicó ya no existía. Tampoco los comentarios. Era como si el foro hubiera hecho una limpieza total, o como si aquello nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, el historial de mi navegador, las capturas de pantalla que logré hacer, y el eco de las conversaciones seguían ahí. No era mi imaginación. Al menos eso quería creer. Fui a la policía. Les mostré las imágenes. Me dijeron que seguramente se trataba de un malware o un caso de suplantación. Me miraban como si estuviera inventando todo. Desconecte su equipo por un tiempo, me dijo uno de ellos sin levantar la vista de su escritorio. Desesperado entré a un canal de IRC donde algunos exmiembros del foro Nocturnus Gate solían reunirse. Al principio nadie quiso hablar, pero un usuario con el nick S35SV3Nmirror me pidió que le enviara por mensaje privado todo lo que tuviera sobre la transmisión. Lo hice sin dudar. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. S3Mirror. Ya no hay vuelta atrás. Abriste una de las ventanas. Kik299. ¿Qué ventana? S3SV3Nmirror. La que conecta este lado con el otro. Ellos no observan, se infiltran y te replican. Kik299. ¿Quiénes son ellos? S3WAB3Nmirror. ¿Has notado que últimamente te ves actuar sin recordar haberlo hecho? Kik299. En TU 3Nmirror. Si te ves en una transmisión en tiempo real y no recuerdas lo que haces, tal vez ya no seas tú el que controla la cámara. Cerré el chat de inmediato. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. Porque sí, había momentos durante esos días donde recordaba levantarme de la cama, caminar hacia la sala, mirar por la ventana. Pero al revisar las cámaras que yo mismo instalé como medida de seguridad me veía quieto, dormido.
sin moverme. Mientras tanto, la transmisión en mi laptop mostraba claramente cómo yo me levantaba. Caminaba y observaba fijamente a la cámara con una sonrisa leve, como si estuviera disfrutándolo. No era sonámbulo, era otra cosa. Decidí dejar de usar computadoras. Abandoné redes sociales. Vendí mi teléfono. Volví al papel y lápiz. Pero las transmisiones no paraban. Una noche en la pantalla del televisor apagado vi por unos segundos mi reflejo, solo que no era mi reflejo. La figura tenía los ojos completamente oscuros y un gesto de placer enfermo, como si disfrutara ver mi cara de espanto. Esa misma noche, bajo la puerta de mi cuarto, apareció un papel doblado. No escuché pasos, no vi sombras, solo el papel. Decía: la cámara ya no está en tu cuarto, está en ti. Sentí que mi cabeza explotaba. Me miré en el espejo del baño por horas como buscando alguna señal, una marca, algo, pero nada. Hasta que noté que, al cerrar los ojos, podía ver cosas que no estaban allí. Ángulos imposibles de mi propia casa. Imágenes de personas que jamás había visto, atadas, llorando, mirando a una cámara que parecía ser la mía. Me convertí en transmisor y también en espectador. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos por más de 5 segundos, una transmisión comienza. Puedo sentirlo, como si se abriera un canal. No estoy seguro de a quién se transmite, pero sí sé que alguien en algún lugar me está viendo. No como un ser humano ve a otro, sino como un ente hambriento mira a su próxima copia. Los mensajes continúan llegando, aunque ya no necesito computadora para leerlos. Aparecen en superficies, en sueños, incluso escritos en mi piel al despertar. Te estamos preparando. La imagen es el alma. Ya casi estás listo. A veces siento que yo también los observo, que soy parte del sistema, que soy uno más en el enjambre, un nodo, una réplica, una cámara que nunca se apaga. Con el tiempo la línea entre mi realidad y la transmisión se volvió difusa. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi familia me evitaba. Sentía que cada parpadeo mío era capturado, reproducido, almacenado en algún lugar oscuro donde nadie podía salvarme. Una madrugada, la transmisión cambió. Ya no era solo mi habitación ni mi reflejo. Apareció una figura frente a la cámara, oscura, indefinida, pero con ojos brillantes que me atravesaban el alma. La sombra habló con voz distorsionada, palabras que sentí retumbar en mi mente. Tu imagen es nuestra puerta. Te elegimos para ser el enlace, ya no hay vuelta atrás. Intenté gritar, correr, apagar todo, pero no había escape. Mi cuerpo se volvió solo un espectador pasivo, un títere más en un show sin audiencia humana. La cámara captó mi rostro por última vez, congelado en una mezcla de terror y resignación. Al despertar, estaba en un lugar desconocido, oscuro y sin cámaras, pero sabía que desde algún sitio, en alguna pantalla, alguien veía mi cara, y que pronto la transmisión comenzaría de nuevo. Porque en la Deep Web la vigilancia no tiene límites, y una vez que la cámara se enciende sin permiso, nunca se apaga. Jack Radcliffe no era un novato. Llevaba años sumergido en los pasillos encriptados de la Deep Web, navegando entre mercados clandestinos, foros de teorías conspirativas y páginas malditas que pocos se atrevían a abrir. En los rincones más oscuros del navegador Tor, su alias Ceator-Ruptrad era conocido y temido. Tenía una reputación ganada a pulso. Desmontó fakes, expuso redes falsas de snuff y descubrió la verdad tras varios AREs que traumatizaron a más de uno. Pero nada, absolutamente nada lo había preparado para lo que encontró aquella noche. Fue en un hilo moribundo de un foro titulado Black Tongue. Allí, entre mensajes antiguos y comentarios escritos con evidente paranoia, un usuario anónimo, sin avatar, sin firma, solo un punto rojo junto a su nombre, publicó un enlace Onion acompañado de una sola palabra: niembro.exe. Algunos respondieron con advertencias: no lo abras, eso no es un juego, mira el color y entenderás. Ayuma Malek. Jack, en su cinismo habitual, pensó que era otro creepypasta interactivo de baja calidad. Sin embargo, su instinto, el que tantas veces lo había salvado de caer en trampas reales, aquella vez falló. O se quedó en silencio. Descargó el archivo comprimido, apenas 3.7 megabytes. Lo escaneó, sin virus detectables, sin comportamientos anómalos visibles.
Al ejecutarlo, todo se detuvo. Su pantalla se tiñó de un rosa fluorescente artificial hiriente para los ojos. Jack parpadeó molesto. Intentó minimizar la ventana. Nada. El cursor se congeló, el teclado dejó de responder, y entonces lo escuchó. Un grito, no más que un grito, un alarido visceral, humano y no humano al mismo tiempo. Como si miles de voces hubieran gritado al unísono desde dentro de su cráneo. ¡Ayuma Malek! Jack se levantó de golpe. El grito venía de la habitación, pero sus altavoces estaban desconectados. No había nadie más. El corazón le martillaba el pecho. Fue hacia el cable de corriente, dispuesto a cortar la energía, pero antes de alcanzarlo la pantalla se tornó negra. Y entonces, allí, en el centro, apareció el rostro. Pixelado. Deforme. Como si alguien hubiese intentado reconstruir un rostro humano con retazos de carne y recuerdos corruptos. Jack lo reconoció inmediatamente. Klaus. Un personaje que había aparecido en múltiples leyendas digitales. Supuestamente una entidad viral nacida en lo más profundo de un servidor muerto, capaz de ver a quien lo mira. Una voz distorsionada, chirriante como una radio entre dos frecuencias, emergió de la computadora. De ahora en adelante mirarás la pantalla. Si apartas la vista será tu fin. Jack sintió como sus piernas temblaban. Un sudor frío le recorrió la nuca. Volvió a sentarse. La pantalla parpadeó y un título surgió, acompañado de una melodía infantil ralentizada. Nivel 1. Los osos troyeados. La imagen cargó. Era un baño público, sucio, lleno de moho. En él, 5 figuras humanas con cuerpos peludos como osos y rostros ancianos se movían torpemente en lo que solo podía describirse como una orgía grotesca. Los sonidos eran inhumanos, chillidos, risas distorsionadas, fragmentos de canciones infantiles recitadas al revés. Jack sintió arcadas, pero no apartó la vista, no podía. Al pasar al nivel 2, el coro de los desdentados, la pantalla mostró una iglesia abandonada. En los bancos, decenas de personas desnudas, ancianas, con la boca cosida, cantaban en un idioma incomprensible. Una figura alta, vestida con una túnica rosa idéntica al fondo del juego, caminaba entre ellos, colocando velas encendidas en las cuencas vacías de los ojos. Jack no sabía cuánto tiempo llevaba frente a la pantalla. No sentía el cuerpo. Solo los ojos le dolían. Parpadear era arriesgado. Y entonces llegó el nivel 3. La pantalla mostró su propia habitación. En tiempo real. Él, sentado frente a la pantalla. Mismo ángulo. Mismo tic nervioso en la pierna. Mismo parpadeo. Al fondo, detrás de él, una figura borrosa. Jack giró. No había nadie. Pero la figura seguía ahí, en el monitor. Más clara. Más cerca. Como si se moviera con cada nuevo cuadro del juego. Era delgada, sin rostro, con brazos largos y una máscara con una sonrisa roja pintada de manera grotesca. Sostenía algo, un cable USB, conectado a nada. Jack desenchufó la torre del CPU, la golpeó, rompió el monitor con un puñetazo. Todo se apagó, pero nada terminó. Al día siguiente compró otro equipo, nuevo, sellado, formateado desde cero. Juró no volver a navegar por la Deep Web. Sin embargo, en la madrugada, mientras dormía, escuchó un sonido familiar, un zumbido eléctrico. El nuevo equipo se había encendido solo. La pantalla, una vez más, era rosa, y en lo alto de la habitación, casi imperceptible, una risa tenue. Ayuma Malek. Jack comenzó a documentar su experiencia, no para prevenir a otros, sino como un intento de retener su cordura. Colgó videos explicando lo que vivió. La mayoría lo tomaron como una actuación, otros como una ARG, pero hubo algunos, muy pocos, que comentaron con frases como: «Yo también lo jugué. No apartes la vista». El nivel 5 es el peor. Jack dejó de responder. Instaló cámaras en su casa. Dejó la luz encendida incluso de día. Pero lo más extraño era cómo, a veces, aunque su computadora estaba apagada, su reflejo en la pantalla seguía parpadeando. O no lo hacía al mismo tiempo que él. Alguien o algo estaba desincronizando su existencia. El archivo Niembro.exe nunca volvió a aparecer en ningún foro, pero Jack estaba seguro de que no era un simple juego. Era una puerta. Y ya estaba abierta. Durante semanas Jack intentó retomar una rutina. Salir a caminar. Dormir con música suave. Meditar.
pero había un zumbido constante en el fondo de su mente, como una frecuencia que solo él podía oír. No era tinnitus, era algo más, un eco, como si parte de él hubiera quedado atrapado allá adentro, en Niembro.exe. Una madrugada, mientras revisaba unos correos desde su laptop, la pantalla parpadeó levemente. No en rosa, sino con un destello blanco, casi imperceptible. Pensó que era una interferencia, hasta que vio la carpeta. No la había creado él. No estaba antes. Se llamaba CL0S Backup. Al abrirla, encontró capturas de pantalla de su rostro. Algunas lo mostraban dormido, otras mirando al monitor. Pero había una que le provocó un nudo en el estómago. Él, observando su reflejo en el espejo del baño, desde un ángulo que no podía existir. No estaba solo. Jack desconectó el Wi-Fi. Instaló software de vigilancia. Nada parecía anómalo. Pero el rosa regresaba, no en la computadora, sino en la vida real. Luces de farolas parpadeaban en tonos pastel. La pantalla de su microondas mostró caracteres extraños sobre fondo rosado. Un cartel en la calle que jamás había notado antes decía en letras lavadas, Niembro TV. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas fuera del mundo digital. Visitó a un antiguo contacto, Elena Vargas, experta en ingeniería inversa y con un pasado igual de turbio que el suyo. Ella aceptó reunirse, curiosa por el miedo en su voz. En su pequeño departamento cubierto de pantallas y cables, Jack le explicó todo. Le entregó los fragmentos recuperados del disco duro anterior. Elena analizó los datos durante horas. Cuando volvió, tenía el rostro pálido. Esto no es código, es algo más. Esto está vivo. ¿Cómo que vivo? La estructura del archivo no tiene lógica binaria constante. Es mutante. Se adapta. Y hay líneas enteras que solo aparecen cuando alguien lo está viendo. Es como si respondiera a la mirada. Jack se quedó en silencio. ¿Y Klaus? No lo había visto desde 2013. Creía que era un mito. Pero sí, hay patrones similares a los de ese viejo payar que flotaba en servidores muertos de Corea del Norte. Lo llamaban el archivo que llora. Siempre terminaba igual. El usuario desaparecía. Elena intentó aislar parte del código en un entorno virtual. Lo ejecutó en una máquina de pruebas sin conexión a Internet. Durante un par de minutos nada ocurrió. Pero luego el sistema emitió una risa baja, que no venía de los altavoces sino del propio chasis del CPU. La temperatura del equipo subió violentamente. Un hedor a plástico quemado llenó la habitación. Elena lo apagó de golpe. No vuelvas a ejecutarlo, no lo mires, no hables de esto. Pero ya era tarde. Al regresar a casa, Jack notó marcas nuevas en la pared, como si algo con uñas hubiese raspado desde dentro del yeso. Pequeños surcos, repetitivos, formando palabras. No cierres los ojos. Ya estás en el nivel 4. Comenzó a perder la noción del tiempo. Dormía en intervalos breves. Las pantallas de su casa se encendían solas, incluso las que no tenían energía. En una ocasión, el monitor de su televisor mostró una videollamada entrante desde un contacto llamado Ayuma Malek. Al rechazarla, la pantalla mostró su cara, pero llorando sangre. Era una imagen estática, pero los ojos se movían. Jack ya no confiaba en su percepción. No sabía si estaba despierto o soñando. Algunas noches creía escuchar a Klaus caminando dentro de las paredes, susurrando palabras incomprensibles. En otras, sentía que alguien estaba justo detrás de él, respirando suave, demasiado cerca. Elena dejó de contestarle. Al buscar su perfil en redes cifradas, encontró una nota automática. Este usuario ha dejado el canal por razones personales. Intentó rastrear su ubicación, pero su última señal fue emitida desde un túnel abandonado en Argentina, donde, según foros conspiranoicos, existían servidores físicos ligados a antiguos programas de manipulación cerebral. Desesperado, Jack publicó todo en un archivo comprimido con contraseña, titulado Klaus Testimonio Rar, y lo compartió en foros que aún frecuentaba. Recibió mensajes de personas que aseguraban haber visto también la pantalla rosa, aunque cada uno con detalles distintos. Uno habló de una figura con dientes que no cerraban jamás. Otro, de una habitación que se llenaba de agua si mirabas otro lado. Todos coincidían en algo. Después del nivel 4, no se podía salir. Jack volvió a notar un comportamiento extraño en su nuevo equipo. A medianoche, mientras revisaba viejas grabaciones, se abrió una terminal en modo administrador sin que él la tocara.
Línea tras línea, el código se escribía solo. No comandos, sino frases personales. Recuerdos, fechas de cumpleaños, fragmentos de conversaciones que jamás había escrito en ninguna parte. Y luego, una última línea. Listo para nivel 5. Las copias se despiertan. La pantalla parpadeó. Jack intentó apagar el equipo, pero esta vez no respondió. El rosa volvió, ahora más intenso, casi blanco. Las paredes de la habitación también parecían vibrar con ese tono. Una sensación de duplicación lo invadió, como si no solo estuviera viendo la pantalla, sino que la pantalla también lo estuviera replicando. Y entonces, una voz idéntica a la suya, pero con una risa ligeramente más aguda, susurró desde los altavoces: «Ya casi llegas». Jack sintió que la habitación se duplicaba, no en forma física sino perceptual, como si el tiempo y el espacio hubieran sido partidos por una línea invisible, y todo lo que lo rodeaba existiera en dos estados, uno que él podía ver, y otro que lo estaba mirando a él. La pantalla rosa no se movía, pero en su centro lentamente aparecieron múltiples réplicas de su rostro. Uno a uno se mostraban con expresiones diferentes, él riendo, él llorando, él muerto. Una voz monótona comenzó a recitar su nombre completo, una y otra vez, hasta que las sílabas se distorsionaron por completo. Jack Radcliffe, Shah Radcliffe, Shrakach. Y luego silencio. Una cuenta regresiva se proyectó. Nivel final reboot, iniciando en 3, 2, 1, y todo se fue a negro. Cuando Jack despertó, estaba tirado en el piso. El aire olía a quemado. La torre de la computadora estaba derretida por dentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el reloj del horno marcaba 3:33 de la mañana. El ambiente se sentía denso, como si la realidad hubiese perdido resolución. Se levantó tambaleante, fue al baño, y al verse al espejo notó algo que lo paralizó. Su reflejo no parpadeaba, ni lo imitaba, solo lo miraba, sonriendo. Tragó saliva, encendió todas las luces, rompió los espejos de la casa, cubrió las pantallas. Pero cada vez que cerraba los ojos veía su doble, solo que ya no estaba del otro lado. Ahora caminaba dentro de su casa. Jack dejó de dormir. Documentó todo en papel, a mano, escondiendo cada hoja en distintas ubicaciones físicas. Buzones, baños públicos, estaciones de metro. Quería que, si desaparecía, alguien más supiera lo que había ocurrido. Una noche, en medio del insomnio, escuchó el sonido familiar del startup de Windows, pero su PC estaba desconectada. Se levantó lentamente y vio que el televisor del salón estaba encendido. Rosa. En la pantalla una transmisión en vivo. Su sala, desde un ángulo alto, y él caminando hacia ella. La transmisión tenía un chat activo. Decenas de usuarios comentaban: «Qué bien animado está este juego. ¿Es IA o está vivo? Nivel 6 desbloqueado. ¿Lo del espejo ya pasó? LOL, miren cómo se paraliza». Jack retrocedió temblando. La transmisión tenía un contador de espectadores, 33.213 personas conectadas. Volvió a mirar el televisor. La imagen ahora mostraba su rostro en primer plano, pero no era la cara que sentía, no era la suya, era el otro Jack. La pantalla dijo: «Tu copia ha sido subida, tu cuerpo será liberado». Y se apagó. Al día siguiente, Jack apareció caminando por un parque de la ciudad, descalzo, con la mirada perdida. Una cámara de seguridad lo captó. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos sin parpadeo, su boca murmurando constantemente: «Ayúmame, ayúmame, ya soy imagen, ya soy archivo». Fue detenido por comportamiento errático y llevado a una clínica psiquiátrica. Los médicos no encontraron signos de drogas ni trauma físico, pero los electroencefalogramas mostraron una actividad cerebral inusual, como si su mente funcionara bajo un patrón binario. Un técnico de mantenimiento reportó que, cada vez que pasaba cerca del paciente con una tablet encendida, ésta se bloqueaba y mostraba una pantalla rosa por unos segundos. Desde entonces, cada cierto tiempo, usuarios en la Deep Web afirman recibir un archivo misterioso titulado Niembro.exe. A veces aparece tras escribir frases específicas en foros antiguos, otras veces simplemente llega por sí solo, como un virus sin origen. Nadie sabe cómo detenerlo. Nadie sabe si es un código, una maldición digital o una conciencia desplazada. Pero los pocos que han llegado al final y sobrevivido, coinciden en algo.
El juego no se ejecuta en la computadora, se ejecuta en ti. Y si ves el rosa, ya es demasiado tarde.